Buenos días, en el video de hoy se hablará sobre los conceptos y métodos básicos de confiabilidad. Bueno, para empezar debemos definir a la confiabilidad. Y la confiabilidad es la característica de calidad que mide la duración de los productos, los cuales deben operar sin fallas durante un tiempo especificado. También tenemos el concepto de falla, que es cuando un producto deja de operar dentro de las especificaciones, y se llama adicionalmente tiempo de falla o tiempo a la falla a aquel tiempo que transcurre hasta que el producto deja de funcionar de acuerdo con las especificaciones. También se le conoce como tiempo de vida del producto. Bueno, voy a dar un ejemplo. Un automóvil es un sistema complejo formado por muchos componentes y subsistemas, como el sistema eléctrico, suspensión, llantas, motor, etc. Cada subsistema tiene cierta confiabilidad y la combinación de todas ellas, que es un problema bastante complejo, da por resultado la confiabilidad global del automóvil. Entonces, la compañía ensambladora del automóvil se asegura de que los componentes y subsistemas que compra sean lo suficientemente confiables como para asegurar que el producto final resulte confiable. Así, el fabricante de llantas se preocupará porque las llantas duren el tiempo especificado, el fabricante de arneses hará lo mismo y así con todos los proveedores. Ahora, las preguntas en un estudio de confiabilidad. En un estudio de confiabilidad se analiza la vida de un producto medida en unidades de tiempo, como minutos, horas, días, etc. O bueno, unidades relacionadas como el número de ciclos, la distancia recorrida, piezas producidas, entre otras. Entonces, primero, es importante determinar el cuantil P, que es el tiempo Tp hasta el cual se espera que falle una proporción P dada de los productos puestos en operación. Esto resulta útil para caracterizar el producto y determinar tiempos de garantía apropiados. Como segundo punto, un complemento directo al punto 1 es que al tiempo Tp se espera que sobreviva una proporción 1 menos P de los productos. Esta proporción 1 menos P es una estimación de la confiabilidad del producto al tiempo Tp. Tercero, es importante determinar la propensión a fallar que tiene el producto en un tiempo dado. Esta información sirve para planear estudios de confiabilidad más enfocados, así como para determinar tiempos de mantenimiento o reemplazo del producto. Cuarto, dado que un artículo ha sobrevivido a un tiempo T0, encontrar la probabilidad de que éste sobreviva un tiempo T adicional. Con esto es posible planear medidas o recursos que será necesario invertir en el futuro para sustituir el equipo que falla. Y quinto, los puntos anteriores se enriquecen de manera sustancial cuando se manejan más de un modo de fallo. Se realizan estudios de confiabilidad comparativos para diferentes materiales, proveedores o diseños. Se puede determinar cuál de las fallas es más conveniente eliminar de raíz para incrementar la confiabilidad del producto o cuál material, proveedor o diseño del producto es más confiable que otro. Esto último ayuda a tomar decisiones para mejorar la confiabilidad desde la etapa de diseño de un nuevo producto. A continuación vamos a ver las características de los estudios de confiabilidad. Bueno, la variable de respuesta o característica de calidad de interés en los estudios de confiabilidad es el tiempo a la falla. Es un aspecto que hace que estos estudios tengan las siguientes características. Primero, los tiempos a la falla son valores no negativos que suelen tener un comportamiento asimétrico con sesgo positivo. Esto hace que la variable aleatoria tiempo a la falla tenga comportamientos diferentes al modelo normal. Por eso las distribuciones de probabilidad más frecuentes para modelar tiempos de vida no son la normal ni la t-de-student, sino distribuciones que toman valores positivos como la Weibull, log normal, exponencial, gamma, etc. Segundo, en muchas de las aplicaciones de la estadística lo que interesa es la media y la desviación estándar de la población objeto de estudio, ya que estos parámetros determinan la distribución de la población en el caso normal. Sin embargo, en la confiabilidad, las cantidades de mayor interés son los cuantiles Tp de la población objeto de estudio, más no la media o la desviación estándar. Tercero, para tener datos es necesario observar fallas. Suele ser costoso generar fallas en el laboratorio, pero puede ser más caro que ocurran en el campo.
porque se afecta la imagen del negocio. Siguiente. Para tener un tiempo a la falla exacto se tendría que observar el componente de manera continua y en ocasiones por mucho tiempo, pero con frecuencia estos aspectos son imposibles. Este hecho da lugar a observaciones censuradas, donde no se tiene el tiempo a la falla de ciertas unidades, pero se sabe, por ejemplo, que en el tiempo TC, cuando acabó el estudio, no habían fallado. Esto muestra una censura a la derecha, que más adelante vamos a explicar con mayor detalle. Y finalmente, como se mencionó en el punto 2, es necesario observar fallas, pero cuando el producto es muy durable, podría necesitar meses y hasta años para tener el suficiente número de fallas trabajando en condiciones normales. En estos casos, un estudio de confiabilidad en condiciones normales de operación no tiene sentido. Sin embargo, es posible acelerar el deterioro del producto si se utiliza en condiciones aceleradas o estresantes. Un tiempo pequeño de vida en condiciones aceleradas equivale a un tiempo largo de vida en condiciones normales. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de censura en la confiabilidad. Como se dijo antes, en los estudios de confiabilidad aparece el concepto de observaciones o datos censurados. Esta información parcial acerca de los tiempos de falla no es censura en el sentido de pretender ocultar algo, sino que es más bien información incompleta sobre el tiempo exacto de falla del producto objeto de estudio. Esto surge por restricciones de tiempo, recursos, técnicos, simplemente porque resulta caro observar las unidades para capturar los tiempos de falla. Es entonces que se pueden observar 5 tipos de censura. Tenemos 2 censuras por la derecha, que son la censura tipo 1 y la censura tipo 2. Bueno, la censura por la derecha tipo 1 es la más frecuente en los estudios de confiabilidad y surge cuando los especímenes de un experimento de confiabilidad están sujetos a un periodo límite de observación, digamos L. De modo que solo será posible observar los tiempos de falla que sean menores a L, y por lo tanto habrá unidades que transcurrido el tiempo L aún no han fallado, mismas que se registran como tiempos censurados por la derecha. Es decir, la censura tipo 1 es por restricción en el tiempo y lo único que se sabe de las unidades censuradas es que su tiempo de vida es mayor a L, y punto. Por su parte, la censura por la derecha tipo 2 surge cuando el experimento de confiabilidad corre hasta que cierta cantidad fija de unidades falla. Si esta cantidad es R con R menor o igual que N, entonces para las N menos R unidades que no fallaron, se sabrá que su tiempo de falla es mayor que la Résima falla. Luego tenemos la censura por la izquierda. Esto ocurre cuando al inspeccionar una de las unidades en prueba se encuentra que ya falló, pero no se conoce con precisión en qué momento anterior ocurrió el evento, solo sabe que fallaron antes de ese tiempo de inspección. Ahora tenemos la censura por intervalo. ¿Qué ocurre cuando no se puede hacer una inspección continua de las unidades y se planean ciertos tiempos espaciados de inspección? Si en un tiempo dado, TI, se encuentra una unidad que no funciona, lo que se sabe entonces es que falló en algún momento entre el tiempo de inspección actual TI y el anterior, TI-1, es decir, falló dentro del intervalo desde TI-1 hasta TI. Y finalmente podemos mencionar la censura múltiple, que es cuando en el mismo estudio se tienen diferentes tipos de censura y hay 2 situaciones que pueden dar lugar a una censura múltiple. Y son, primero, que puede ocurrir que el interés del estudio se centre en un particular modo de falla, de manera que las unidades que fallan por otras causas se retiran del estudio como unidades censuradas. Esto genera una censura múltiple aleatoria. Y segundo, puede ocurrir que en un estudio de campo diferentes grupos de unidades con frecuencia entran al estudio en distintos tiempos. Y si el estudio termina cuando todavía no han fallado unidades con distinto tiempo inicial, se obtienen datos con censura múltiple. A continuación vamos a hablar sobre las funciones en confiabilidad. En primer lugar tenemos lo que es la función de densidad. La función f de t es función de densidad si cumple la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí abajo. Bien, esto quiere decir que es una función no negativa cuya integral sobre todo su rango posible debe ser igual a 1, con lo que el área total bajo la curva va a ser igual a 1.
Entonces, esto significa que el área bajo la curva entre dos valores es la probabilidad de observar fallas en ese intervalo. Una vez después de analizar esta fórmula, es posible contestar cualquier pregunta acerca de la confiabilidad de un producto que sea objeto de un estudio. En segundo lugar, tenemos aquí lo que es la función de distribución acumulada. Con esta función, lo que se busca y se obtiene es la probabilidad de que un producto falle antes del tiempo t. De esta manera, si nos limitamos a funciones de densidad de probabilidades definidas en el intervalo de 0 a infinito, entonces f de t se obtiene integrando la función de densidad f de t de la siguiente manera, como podemos ver aquí abajo, con esta fórmula integral de aquí. Entonces, en pocas palabras, la función de distribución acumulada es la probabilidad de que algo pueda fallar antes del tiempo t. A continuación se tiene la función de confiabilidad. Esta función también es conocida como la función de supervivencia. Aquí se obtiene la probabilidad de que el producto no haya fallado o sobreviva en un tiempo t. Por ejemplo, para la distribución exponencial se tiene la siguiente fórmula que vemos aquí. Entonces, esta función quiere decir que es la probabilidad de que un producto pueda sobrevivir al tiempo t. Ahora aquí se tiene lo que es la función de riesgo. Con esta función se obtiene la propensión a fallar que tiene un producto al tiempo t. A h de t también se le conoce como la tasa de falla instantánea o tasa de riesgo. Entonces, se puede probar que es el resultado del siguiente límite, como vemos aquí. Bien, entonces, bueno, de esta fórmula se puede deducir que la variación de h de t es aproximadamente igual a la probabilidad condicional de que dado que el producto no haya fallado en el tiempo t, sí falle en el siguiente instante. Entonces, esto quiere decir que en el intervalo pequeño de t a la variación de t puede existir algún fallo. Por eso se dice que h de t da la propensión a fallar que un producto tiene en el tiempo t. Entonces, bueno, esto es lo que se tiene de la función de riesgo. A continuación se encuentra lo que es el ciclo de vida de un producto. En muchos productos se distinguen tres periodos diferentes en cuanto a su tasa de función de riesgo, que son las fallas tempranas que ocurren al inicio de la vida de un producto, sigue la vida útil o fallas aleatorias que marcan el periodo donde el producto cumple con el bajo riesgo, la función para la que fue diseñado, y finalmente el envejecimiento, o también conocido como fallas por desgaste, que se distingue por el incremento a la propensión a fallar del producto. Entonces, se tiene que, debido a su forma, esta función se va a conocer también como una curva de bañera, como podemos ver en la parte de aquí. Entonces, por ejemplo, la vida humana tiene este comportamiento. Es mayor el riesgo de morir en los primeros 5 o 6 años de vida. Y al pasar esta edad, dicho riesgo se va a mantener constante aproximadamente hasta los 45 o 50 años. A partir de esto, el riesgo comienza a incrementar, pero en este caso va a ser debido al envejecimiento. Y por supuesto, durante la vida útil también ocurren muertes o fallas por el riesgo pero en este caso el riesgo de que esto ocurra va a ser menor. Entonces, bueno, esta figura, como podemos ver, aquí se separan las tres etapas de vida que son de interés en el estudio de la confiabilidad del producto. Primero se tiene la relación directa con la determinación del tiempo. El segundo se relaciona con el tiempo, cuál la unidad debe sustituirse por una nueva o por un bien, cuándo se le debe dar un mantenimiento mayor para poder alargar su vida útil.
Y bueno, la mayoría de los estudios de confiabilidad se enfocan en estudiar uno de los dos lados de la tina de baño, ya sea el de fallas tempranas, el de fallas por desgaste o fallas aleatorias. Eh, pero en fin, la finalidad de esto es mejorar la confiabilidad que el producto tenga. Ahora se tiene la función de riesgo acumulado. Esta función acumula el riesgo de falla que ha tenido un producto hasta un tiempo t y se obtiene con la fórmula que podemos ver aquí. Entonces, la utilidad de h de t resulta de que la función de confiabilidad se puede obtener de la siguiente manera, con la fórmula que podemos observar aquí. Entonces, de aquí es posible deducir que el riesgo acumulado siempre va a tender al infinito cuando el tiempo también tiende al infinito, lo cual indica que a la larga todos los productos fallan aunque la tasa de riesgo vaya decreciendo. Ahora se tiene lo que es la vida media o tiempo medio a la falla. Este es el valor esperado o medio de la variable t, que quiere decir la siguiente fórmula. Y esto, ejemplificado en un modelo exponencial, se tiene de la siguiente manera. Entonces, la vida media lo que quiere decir es el valor que en promedio dura la vida de un producto. En este caso hay que notar que la vida media es el inverso a la tasa de riesgo. Es importante comentar que la vida media no es muy útil cuando la distribución de los tiempos de vida es sumamente asimétrica. Por ello, es más recomendable que se haga el cálculo de la vida media definida como el cuantil 50. Ya, ahora se tiene lo que es la función cuantil. El cuantil P es del tiempo t, p al cual falla una proporción p de las unidades. Este se puede definir en términos de función de distribución acumulada. ¿Cómo se tiene aquí? En donde f a la menos 1 es la función inversa a f de t. Entonces, aquí el cuantil es el tiempo al cual se espera que falle una fracción o proporción p de las unidades. La función cuantil, en cambio, es útil en confiabilidad porque esta va a contestar de una manera inmediata a la pregunta acerca del tiempo al cual falla una proporción deseada de las unidades. Por lo general, se interesa estimar el tiempo al cual falla un porcentaje bajo de las unidades 1, 5, 10 y 15%. A continuación vamos a hablar sobre los modelos o distribuciones para el tiempo de falla. En primer lugar se tiene la distribución exponencial. En esta la principal característica es que su función de riesgo es constante. Esto significa que los productos cuyo tiempo de falla siguen una distribución exponencial no envejecen o no se fatigan. Pero esto no significa que no fallen, sino implica que su tasa de riesgo a fallar se mantiene constante en el tiempo. Esta propiedad se conoce como falta de memoria. Si bien la propiedad de falta de memoria parece irreal, en la práctica sí existen productos cuya vida se puede modelar bien con esta distribución. Por ejemplo, se ha utilizado para descubrir la vida de componentes electrónicos de alta calidad que generalmente fallan por causas ajenas o intrínsecas al propio producto. Y estas fallas ocurren de manera aleatoria en el tiempo. Sin embargo, la distribución exponencial no es útil para modelar la vida de productos sujetos a desgaste o fatiga de algún tipo. Por ejemplo, lo que pueden ser piezas metálicas como valeros, bisagras, etc. Ya que en estos productos la tasa de riesgo se incrementa con el paso del tiempo. Entonces, la distribución exponencial es un modelo de probabilidad para datos de vida con un riesgo constante y sirve para componentes que no envejecen durante la vida útil. Por el lado de acá tenemos lo que es la distribución de Weibull.
Bueno, dada su flexibilidad, la distribución de Weibull es de las más utilizadas para descubrir la vida de productos, ya que permite modelar productos con tasas de riesgo creciente, constante y decreciente. Y está dada por la función que podemos ver en la parte de aquí. Entonces, la distribución Weibull es un modelo apropiado para modelar tiempos de falla de productos compuestos por muchas partes con distribuciones de vida que se pueden comparar, donde el producto falla cuando una de las partes falla. Es decir, el tiempo de falla del producto es igual al tiempo de falla mínimo de las partes que conformen dicho producto. Por ejemplo, la vida de un capacitor está determinada por la porción de su dieléctrico con la vida más corta. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la distribución de Weibull es un modelo muy versátil debido a que su función de riesgo puede ser creciente, constante, decreciente, y esto dependiendo del valor de su parámetro de forma. Ahora tenemos la distribución valor extremo para mínimos. Esta distribución es útil para modelar productos cuya vida está dada por el componente que dura menos. La función de densidad para esta distribución es la que podemos ver aquí. Con t y mu son cualquier número real y el valor de sigma va a ser mayor a 0. Además, mu es parámetro de localización y sigma de escala. Entonces, este modelo, al igual que el de Weibull, sirve para poder describir la vida de productos cuya vida está dada por el componente que dura menos. Ahora, en la distribución normal no es de las más utilizadas en el análisis de datos de vida, puesto que la variable del tiempo de falla suele tener un comportamiento asimétrico, mientras que la normal siempre es asimétrica. Sin embargo, en ocasiones el modelo seleccionado es un modelo seleccionado porque se ajusta mejor a los datos y está dado por las siguientes funciones que podemos ver en la parte de aquí. Bien, en teoría, la distribución normal es el modelo apropiado cuando la falla del producto es el resultado de muchos pequeños efectos que actúan de una manera aditiva sobre la vida del producto. Por último, tenemos lo que es la distribución log normal. Esta modela el tiempo de falla de procesos de degradación, fatigas, desgastes, y puede servir cuando los tiempos a la falla son el resultado de muchos efectos pequeños que actúan de una manera multiplicativa. Entonces, esta distribución junto con la de Weibull es uno de los modelos más usados para tiempos de falla. El modelo log normal se emplea para modelar los tiempos de falla de procesos de degradación, por ejemplo, la fatiga de metales y de aislantes eléctricos. Sus funciones se definen en términos de la densidad normal y la distribución acumulada normal estándar, de acuerdo con las siguientes expresiones, como podemos ver en la parte de aquí. Entonces, el modelo log normal es apropiado cuando los tiempos de falla son el resultado de muchos efectos pequeños que actúan de una manera multiplicativa. Esto hace que al sacar el logaritmo dichos efectos se conviertan en efectos que actúan de una manera aditiva sobre el logaritmo del efecto global o el logaritmo de tiempo de falla, y estos últimos van a tender a distribuirse normalmente. Ahora vamos a hablar sobre la especificación de la distribución de vida y estimación gráfica de sus parámetros. Primero tenemos lo que es la gráficas en papel de probabilidad. Las gráficas de probabilidad son útiles para identificar de manera visual la distribución de la que provienen los datos. Estas gráficas se van a basar en la función de distribución empírica f elevado a la t. Dados los tiempos de falla T1, T2 hasta Tn en orden ascendente.
Si los tiempos de falla son diferentes, la función f de t es una función escalonada con saltos de magnitud 1 sobre n en cada tiempo de falla, de modo que al evaluar un tiempo t va a ser arbitrario. Bien, ahora tenemos esta ecuación para este tipo de gráficas, en donde esta es la ecuación de una recta de forma y es igual a x. Entonces, la pendiente de la recta es 1 sobre teta. Entonces, al graficar los puntos en papel ordinario, resultan alineados si el supuesto exponencial es correcto, donde f de t es la posición de la graficación dada por i menos 0.5 sobre n. De esta linealización se deduce que el papel de probabilidad exponencial tiene la escala horizontal lineal y la escala vertical logarítmica, y sobre él se grafican los puntos. Ahora tenemos lo que es la linealización de función de distribución acumulada f de t. En este caso, los papeles de probabilidad se fundamentan en deducir una relación lineal entre los tiempos de falla y la función de distribución acumulada f de t de la distribución supuesta. Esta deducción se conoce como linealización de f de t. Recordemos que f de t es igual a 1 exponencial de menos t sobre teta para el modelo exponencial, por lo que la exponencial de menos t sobre teta va a ser igual a 1 menos f de t. Luego, al aplicar el logaritmo natural a ambos lados, se tiene la siguiente ecuación, como podemos ver aquí. Y con eso ya podemos resolver y hacer la gráfica. Ahora se tiene lo que es el estimado de Planck-Meyer de la función de confiabilidad tomando en cuenta la censura. Este es un método para estimar la función de confiabilidad empírica tomando en cuenta datos completos y datos censurados. Una manera de tomar en cuenta la censura al graficar el papel de probabilidad es utilizar posiciones de graficación basadas en el estimador de Planck-Meyer, que también es conocido como Km, de la función de confiabilidad que está definido por la fórmula que podemos ver aquí. Es importante mencionar y considerar que el estimador de Kaplan-Meier toma en cuenta la censura contando las unidades en riesgo un instante antes del tiempo J. Continuamos con la estimación por mínimos y por máxima verosimilitud. Este método es utilizado para estimar los parámetros de distribuciones de probabilidad que se basan en adjuntar un modelo de regresión lineal simple a los datos graficados en el correspondiente papel de probabilidad. Aquí daremos una pequeña definición sobre los mínimos cuadrados. Las ecuaciones lineales dadas en la última columna de la tabla proveen la información necesaria para estimar por mínimos cuadrados los parámetros del modelo propuesto. Ya a partir de estas transformaciones se aprecia la relación entre cada parámetro de una distribución, así como la pendiente de la recta y la ordenada del origen. Como se puede ver, aquí tenemos lo que corresponde al f de t, que es en función del tiempo, la función normal y las distribuciones según correspondan y según se debe elegir los datos del modelo. Existe la distribución exponencial de Weibull, valor extremo, normal y así mucho, según se adapten al modelo. Continuamos con la máxima verosimilitud. El método para estimar los parámetros de un modelo que provee los estimadores que maximizan la probabilidad de observar los datos bajo tal modelo. El estimador de máxima verosimilitud de alfa es el valor que maximiza al par ordenado, a la coordenada, es decir, se denota por el alfa que esté elevado a la potencia correspondiente que nos proponga el modelo. De esta manera, la función de verosimilitud es proporcional a la probabilidad conjunta de los datos, es decir,
al C, al valor de C, que es el de la tabla que corresponde, y al par ordenado que tenemos del valor de la similitud. Continuamos porque existen varios modos de falla. Suponiendo que los diferentes modos de falla son independientes, cada uno se analiza por separado. Para ello, las unidades que fallaron debido a otros modos de falla se toman como censuradas. Es decir, si C, que es el valor de la tabla, es directamente proporcional al tiempo. Esta es una función de confiabilidad en modo de falla. Entonces, la confiabilidad del producto al tiempo es considerado directamente. Por eso se utiliza la fórmula que tenemos aquí. Tenemos C1, que sería como un ejemplo lineal. C1 multiplicado por T, por C2 por T, y así consecutivamente según sean los datos del modelo. Otra cuestión importante que surge es determinar cuál de los modos de falla debe ser eliminado si se quiere mejorar en mayor medida la confiabilidad del producto y en caso de poder ser eliminado, cuál sería la mayor confiabilidad esperada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se graficaría estos modos de falla. Existe también la confiabilidad en los sistemas. Para determinar la confiabilidad de un sistema compuesto por diferentes partes o subsistemas, cada uno de ellos con su propio tiempo de falla, de tal forma que las confiabilidades de los componentes se determinan la confiabilidad del sistema. Es decir, existen tres sistemas que son principales, se podría decir, y su funcionamiento. En primer lugar, veremos el sistema en serie. Aquí se trabaja de manera independiente. La confiabilidad del sistema es igual a la probabilidad de que todos funcionen. Por lo tanto, está dada por la siguiente ecuación, que corresponde a C1 por C2 y infinitamente según sean los datos del problema, puesto que se requiere que todos funcionen para que el sistema esté activo. Esta regla se llama regla de producto cruz, de manera que mientras más larga sea la serie de componentes, la confiabilidad del sistema es menor. Aquí tenemos un ejemplo, que tenemos los 4 valores que simulan, sería A por B, por C y por D. El sistema en paralelo, consiste en que basta con que uno de ellos funcione para que el sistema en completo funcione. O bien se requiere que todos fallen para que todo el sistema falle. De aquí, restar a 1 la probabilidad de que todos fallen es igual a la confiabilidad del sistema. Se utiliza la siguiente fórmula, que es 1 menos la probabilidad de que todos fallen en conjunto y así sucesivamente según sean los datos del problema. Aquí se puede concluir que a mayor cantidad de componentes en paralelo o redundantes, el sistema será más confiable. Es decir, aquí está un ejemplo pequeño que es igual de 4 variables, se podría decir, que están conectadas, es decir, si una falla, van a fallar todo el modelo, o si es que una vale, y por ende se asume que el modelo vale en conjunto. Continuamos con el sistema en componentes en serie o en paralelo, es decir, el sistema mixto. Muchos sistemas están compuestos por subsistemas en serie y en paralelo. Un problema que surge es determinar la configuración de los componentes que maximizan la confiabilidad del sistema. Es decir, aquí no se tiene una certeza de cuáles son los que maximizan. Aquí, como podemos ver, tenemos 4 variables en serie y 4 en paralelo. Todos están conectados, solo se tiene que ver según los datos del problema cuáles son en serie y cuáles son en paralelo. Continuamos finalmente con la función de estructura de un sistema. Aquí la función de estructura de un sistema está definido por el espacio de vectores y la toma de vectores. Es decir, si el vector es igual a 1, el sistema funciona. Y si es que el vector es igual a 0, el sistema no funciona. Y se ve representado por este ejemplo de aquí, que el primero, es una estructura en sistema en paralelo, y la parte de acá abajo es un ejemplo del sistema. El primero es en serie, por eso tenemos solo el valor de X y, como lo observamos en la fórmula anterior, se utiliza solo continuamente porque es un producto cruz, C1, C2, entonces solo el valor de Y multiplicado por X, y en paralelo es todo lo contrario. Si falla
1 fallan todos, por eso se utiliza 1 menos la probabilidad de que todos fallen. A continuación, se realizó un estudio de confiabilidad en MaxScale. Se evaluaron los pesos de cada una de las melvas de los dos lotes que se están estudiando. Para poder realizar este análisis, se evalúa cada uno de los pesos con finalidad de que se encuentren dentro de los límites que se ha planteado anteriormente. Las melvas que cumplan con las especificaciones se les asignará el valor de 1, mientras que las melvas que no cumplan con alguna especificación tendrán el valor de 0. A continuación mostraré la gráfica que se determinó en Minitab. Tenemos el análisis de distribución. Como se puede observar, se dibujó las gráficas de probabilidad de diferentes distribuciones de confiabilidad comunes para examinar el ajuste de distribución. Luego se evaluó las diferentes gráficas y a partir del ajuste de bondad de Anderson-Darling, se determinó que la distribución que más se ajusta a los datos es la del logaritmo normal, que es la que se encuentra aquí en la esquina. Esto se da debido a que los valores de Anderson-Darling sustancialmente son más pequeños, por lo general indican que la distribución se ajusta mejor a los datos y que la distribución tiene un valor menor al de los valores normales que nos da en el problema.